Buenos días a todos. Driss Dafir, asesor fiscal laboral de la asesoría Amajai. Hoy os voy a hablar de un tema que ha creado bastante polémica y críticas de varios colectivos. Me refiero a la nueva reforma laboral del 2022. Pues esta reforma laboral nueva, quien fue aprobada por el Real Decreto Ley 32/2021 del 28 de diciembre, que son medidas urgentes para la reforma laboral y la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado laboral. Precisamente ha venido para acabar con la temporalidad, que sabemos que en España la mayoría de los contratos son temporales. Eso quiere decir que muchas personas esperan siempre tener una estabilidad en una empresa, y eso quiere decir estabilidad en el ámbito económico para un individuo o para una familia. Voy a ser breve porque he visto una fuente de profesionales que están hablando, detallando muchísimo esta reforma laboral. En realidad no ha traído muchos cambios, ha hecho solamente unos retoques y algunas modificaciones en algunos artículos en los estatutos de trabajadores. Los estatutos de trabajadores son unas normas pactadas entre el patronal, empresas y representantes de trabajadores y el gobierno para regular o regir mejor la relación entre el trabajador y la empresa. Eso quiere decir, se conservan tanto los derechos del trabajador y del empresario. Entonces voy a entrar directamente en las claves principales de esta reforma laboral del 2022. Primero, ha tocado el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en lo que es los contratos formativos. En los contratos formativos tenemos contratos de formación en alternancia. ¿Alternancia qué significa? Que la persona podría trabajar y seguir formándose, haciendo una formación profesional a diferentes grados o una carrera universitaria. Claro, este tipo de contrato tiene que ser la duración de mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años en un solo contrato de forma no continuada. El tiempo de la jornada, el primer año, la jornada laboral me refiero, trabajada, no puede exceder 65%, el segundo año 85%.
y la retribución a ese trabajador está fijada por el convenio colectivo. Hay otro tipo de contrato de formación, es un contrato de formación para la obtención de la práctica. Claro, la persona tiene el título y bueno, le falta la práctica. Antes se permitía que la persona cuando finalice la titulación, la formación, cuando tenga el título o finalice la formación, tiene el plazo máximo de 7 años para realizar ese tipo de contrato en una empresa determinada. Ese plazo se ha reducido a 3 años y 5 años para personas con discapacidad. Y la prueba como máximo es 1 mes. Y la otra clave son los cambios que hubo en los contratos de duración determinadas, los contratos temporales que conocemos. Antes se permitía en el contrato dicho de circunstancia de la producción de tener máximo de 18 meses durante 24 meses. Este se ha reducido a un máximo de 1 año. O sea, máximo de 1 año, yo puedo contratar a un trabajador para 6 meses y como mucho alegar y decir la causa, la circunstancia, y se prorroga hasta 1 año. Entonces, este tipo de contrato se ha reducido. Y se permite a la empresa máximo un contrato de 3 meses, pero no en un solo contrato. De 3 meses en total, por periodos, digamos, fraccionados, por algún tipo, por ejemplo, de evento, ¿no? Una campaña de Navidad, Semana Santa, y etcétera. ¿Vale? Para hacer estos pequeños contratos. Entonces, decimos 6 meses para, digamos, una circunstancia prevista por la empresa, y podemos prorrogar 6 meses más cuando hay una circunstancia, digo yo, imprevista, y donde necesito ese trabajador prorrogar el contrato para 6 meses más y máximo 1 año. La autoridad laboral, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, con la nueva reforma laboral, cuando un trabajador acumula en una empresa contratos por periodos en total, el cúmulo, cuando se acumula todo y llega a 18 meses, la Seguridad Social presume que el contrato es fijo, de oficio. Y con esto puede entrar lo que se llaman los contratos fraudulentes, cuando sospecha la Seguridad Social estos contratos temporales. Claro que la Oficina Estatal de Empleo, el SEPE, pondrá todos los mecanismos para emitir informes e información a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer visitas a esta empresa y poder constatar esos hechos.
Y eso llevaría a unas sanciones muy elevadas. Actualmente, con la nueva reforma laboral, pueden ir de 8.000 hasta 10.000 euros. Eso quiere decir que el objetivo que un empresario contrate y que al cabo a ese trabajador le dé una estabilidad y continuidad en la empresa por medio de un contrato indefinido. Y también otra clave principal que hubo en este cambio es la contratación con modalidad contrato fijo discontinuo. Algunas personas saben que el contrato fijo discontinuo es contratar al trabajador la duración que dure una temporada, una estación, por ejemplo de invierno o verano, donde hay mucha demanda o producción, y luego, por ejemplo, 3 meses que queden cuando hay menos trabajo, faena, el trabajador le suspende el contrato y podría solicitar el desempleo hasta que en la próxima temporada le llamen, se hace el llamamiento a dichos trabajadores para volver a trabajar la empresa. Pero el trabajador siempre, digamos, tiene continuidad en la empresa. Y otro cambio, por ejemplo, ese trabajador, antes que llevaba tanto año haciéndolo 9 meses, descansaba los 3 meses, la antigüedad contaba solamente los 9 meses. Ahora no, con la nueva reforma laboral, la antigüedad cuenta el año entero. Es el pequeño cambio que hubo. Y también potenciar esta modalidad de contratación de contrato fijo discontinuo en otros sectores, no solamente en la hostelería, en el sector de turismo, hostelería generalmente, pero también en la construcción. ¿Por qué esto? Le digo, porque el contrato por obra y servicio desaparece. Ya no habrá contratos por obra y servicio cuando entra en vigor esto. Hasta el momento ya van adaptándose las empresas a estos cambios, pero ya mismo el 31 de marzo entra en vigor y usted no se puede dar a la tecla y decir contrato por obra y servicio. Esto ya no existirá, con lo cual existirá un contrato indefinido por obra y servicio. Cuando termine la obra, pues cuando usted no tiene obra, ahora tendría que llamarlo otra vez al mismo trabajador. Cuando habrá obra, tiene que justificar que verdaderamente usted no tiene otra obra a desarrollar. Y tiene que decir en este contrato cuál es la obra. Por ejemplo, un edificio entero a reformar. Duración estimada 8 meses. Tiene que precisar toda la información y por qué. Y también para los contratos por circunstancias de producción, los temporales. Los 6 meses. Primero, tienen que ir justificados, ¿vale? Por la actividad habitual de la empresa. Los otros 6 meses tienen que ser mucho más justificados. El por qué. Muy importante. Si no se cumplen estas normas, habrá comprobaciones por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta llegar a sanciones.
Y aparte de eso, quiero hablar de la contratación de contratos de 5 días, de una semana. Todo esto lleva un cargo adicional en la cota patronal. Es muy importante saber eso. Las infracciones, pues las infracciones de trabajo, seguridad social, pues van a ser más elevadas, mucho más elevada y severa, si no se cumplen estas normas nuevas. Entonces hemos visto junto en breve cuáles son los cambios principales. No entro en muchos detalles porque hay mucho más que decir en tema de ERTE, en tema de indemnizaciones, ¿vale? De hecho, las indemnizaciones por contratación, por contratos temporales, no han cambiado. Son 12 días al año indemnizados por año trabajado. Y no sé por qué no han cambiado. Tendría que haber una mejora en la indemnización para el trabajador. Entonces, la cuestión y la pregunta que todo el mundo se hace, tanto profesionales, particulares o colectivos o responsables en sindicatos o laboralistas, ¿es fácil erradicar o acabar con la temporalidad en España o no? Vale, yo la verdad he recogido un poquito opiniones de varios profesionales. Yo, para mi punto de vista como asesor laboral, digo que es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Muy difícil por la simple razón que en la economía en España el trabajo que se ofrece en el sector o los puestos más cubiertos están en el sector hostelero y turístico. Claro, ¿qué quiere decir esto? En la hostelería, por ejemplo, que es uno de los sectores claves en la economía española, es de contratación temporal. Depende de lo que dura la temporada, de la llegada de turismo extranjero o de turismo local. Eso es evidente. A partir de eso vemos, no se puede comparar. Si comparamos las economías de España con una economía de Francia o de Inglaterra o de Alemania, es distinto. Los sueldos, los salarios, y hablaré de las cotizaciones también, es distinto, no tiene nada que ver. Hablamos del salario medio, por ejemplo aquí, que podría oscilar 1.600 o 1.700, comparamos con otro país europeo del norte de Europa, puede oscilar perfectamente entre 2.000 y 2.500 euros. Por eso, y además, sector de industria, una industria un poco más fuerte y de hecho de una de las actividades desarrolladas con otros sectores más. Entonces en España, sector turístico, hostelero y sector de servicios. Sector de servicio también trabaja mucho cuando trabaja el turismo, la hostelería, prácticamente realmente. Si comparamos, por ejemplo, hablamos, la mayoría de los empresarios son autónomos, persona física, y otros que son empresas, sociedades, entidad jurídica. Entonces, tenemos que pensar en la cuota de autónomo también.
lo que está pagando un autónomo. Si hago la comparativa, a pesar que hay bonificación para autónomo durante un año, se puede pagar entre 60 o 70 euros, depende qué campo de actividad o queremos desarrollar como cuenta propia. En Inglaterra, un autónomo a cuenta propia paga entre 14 euros cuando tiene un ingreso de 600 euros. Y como máximo, cuando llega este ingreso a 6.000 al mes, imagínate, paga 58 euros. Vamos a Alemania. Alemania, con un ingreso mensual de un autónomo de 1.700 euros, paga 140. Pero eso para siempre. Lo que después de la bonificación, claro, la bonificación dura 24 meses. Lo que pasa después hay que pagar la cuota íntegra, que son 293 euros, si no me equivoco bien. Algunas subidas pequeñas. Holanda, 50 euros al mes. Francia es distinto. Son 12 hasta el 21% de los ingresos y se paga en los impuestos anuales. Eso, claro, hay que pensar a la realidad en las economías en una zona determinada. Y también quiero destacar y decir que el más que 90% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. En España tenemos desde los datos, los informes del Ministerio de Industria y de Comercio, solamente son menos del 5% las grandes empresas. Entonces, los pymes, cuando no tienen apoyo de financiación y no podrán hacer frente a la cuota de un trabajador o trabajadores, acumulan deuda y cierran. Se cierra el negocio. Es una realidad. Entonces, para nosotros, la reforma vendría bien, pero no ha tocado el fondo de el problema que hay en el mercado laboral, que es la temporalidad. Nos gustaría que esta reforma sea un poquito adaptada tanto a las empresas y a la economía también en diferentes zonas, porque no es igual tener una empresa en el centro de Madrid o Barcelona o tener una empresa en un pueblecito de la costa de cualquiera, de la Luz, o la Costa Brava, o la Costa Dorada, o la Costa del Sol. Por eso hay que pensar en esto muy importante. Las soluciones, hasta el momento, lo que he visto en el decreto ley, bueno, los puntos claves, hay sanciones. ¿Y por qué no habrá incentivos y bonificaciones? Porque el empresario, cualquier empresario que preguntemos, oiga, ¿por qué usted no puede hacer esos trabajadores fijos? Va a contestar, primero, que yo durante tantos meses trabajo bien y otros meses la cosa está floja. Poco trabajo. Y otra razón para justificar, va a decir, oh, qué cara la cuota del trabajador, lo que tengo que pagar del seguro del trabajador al mes por un salario básico, salario mínimo ahora, en bruto 1.225, que incluye, digamos, las pagas extraordinarias, prorrateada, pues si paga este sueldo, que es básico, el mínimo no se puede pagar menos, la cuota son 460 euros. Y si cobra 1.500, vamos a pasar de los 500, 600 al mes. Pues entonces yo
la verdad me gustaría que haya una revisión un poquito a esta reforma y yo creo que podría ser casi acercando a la solución en sí misma. Muchísimas gracias. Darles a compartir, por favor, a este vídeo. Apuntáis en este canal para recibir las novedades en el ámbito administrativo, laboral en general o fiscal también, que tratamos varios temas. Muchísimas gracias y un saludo cordial a todos.